Ya chicos, muy bien. Entonces ya vamos a dar inicio a esta presentación acerca de la compensación vestibular. Les saludo desde Chile. Mi nombre es Jorge Colipí, soy fonoaudiólogo y le estoy saludando desde Concepción, acá una ciudad al sur de Chile, al sur de Santiago. Ahí le estoy presentando algunas imágenes a 600 kilómetros aproximadamente al sur de Santiago de Chile, una ciudad, la segunda ciudad más grande y una ciudad bastante joven, con hartas universidades, como la que nosotros estamos observando en pantalla. Quiero compartir con ustedes algunas fotos, igual, algunos recuerdos, algunas imágenes de este primer curso de rehabilitación que hice en Argentina, año 2015. Acá estamos con el equipo del doctor Jacobino, del Diplomado de Rehabilitación Vestibular, junto a Daniel Verdeglia, Santiago Gómez y otros docentes, los cuales son referentes también en el área de la rehabilitación vestibular. Y la foto que ustedes ven aquí abajo corresponde a nuestro último curso de rehabilitación vestibular que realizamos nosotros en la Universidad San Sebastián el año pasado. Así que ahí hay varios conocidos, veo varias caras conocidas también que están conectados. Y como siempre, tratando de difundir la accesibilidad de la rehabilitación vestibular. Bueno, para entrar ya en materia, nosotros sabemos que el sistema vestibular en conjunto con el sistema visual, el cerebelo, participan en la mantención del equilibrio. Nosotros estas actividades para poder vencer la gravedad las vamos a realizar a través de un sistema el cual está compuesto por un aparato sensorial periférico, un sistema de procesamiento central y también mecanismos motores de salida. Voy a ver acá, voy a revisar porque hay un problema con el audio, me están diciendo. Porque quiero que esté preparado. Bien. Perfecto. Vamos a pedirle entonces que puedan ustedes, los que están en la casa, apagar el micrófono por mientras, para evitar que se produzcan estas dificultades que estamos teniendo con la interrupción de algunos audios. Así que, como les estaba comentando, nosotros sabemos que el sistema vestibular y este sistema que se encarga de la mantención del equilibrio se compone de un aparato sensorial, que es un aparato periférico, un sistema de procesamiento central y varios mecanismos motores de salida, los cuales nosotros podemos ver a través de esta imagen. Entonces, si nosotros queremos ver desde un punto de vista más didáctico, tenemos este ejemplo, este monito acá, que está representando a una persona, ¿cierto?, a un paciente, el cual, a través de del vestíbulo está recibiendo información relacionada con el equilibrio, y esta información está siendo proyectada hacia los núcleos vestibulares, y desde los núcleos vestibulares esta información es derivada a diferentes vías que se van a encargar en otras funciones de la estabilidad de la mirada a través del reflejo vestíbulo ocular, vías vestíbulos espinales que se van a encargar del control postural, y también hacia la corteza, donde nosotros vamos a tener estas funciones cognitivas que se relacionan con la cognición espacial, la representación corporal y los procesos cognitivos y afectivos. Entonces, nosotros sabemos que a nivel de núcleos vestibulares se genera este proceso, este mecanismo denominado efecto push-pull, en el cual ambos núcleos vestibulares de ambos lados del cerebro van a trabajar de forma coordinada a fin de establecer una simetría entre ambos vestíbulos, lo que va a generar que tengamos un equilibrio adecuado.
Entonces, como vemos en esta imagen, con esta representación, ¿cierto?, de estas baterías, están ambos vestíbulos, ambos núcleos vestibulares trabajando al 100%, lo que va a generar una simetría vestibular. ¿Qué pasa en las patologías vestibulares, como por ejemplo la neuronitis vestibular? Acá tenemos la simulación de una neuronitis vestibular izquierda, donde nosotros podemos ver que esta patología está afectando al oído izquierdo y va a provocar una asimetría significativa entre el vestíbulo del lado derecho, o los núcleos vestibulares del lado derecho, y del lado izquierdo. Por lo tanto, esta asimetría va a generar una serie de síntomas, y es la que principalmente provoca las dificultades que nosotros observamos en los pacientes vestibulares. Esto ocurre entonces cuando tenemos una lesión vestibular unilateral. Entonces, acabamos de decir que nos va a provocar síntomas, pero ¿de qué síntomas estamos hablando? En primer lugar, nos va a provocar síntomas estáticos, que son los que nosotros podemos observar, y síntomas dinámicos que se van a observar durante el movimiento. Cuando hablamos de síntomas estáticos, nosotros estamos hablando de aquellos síntomas que se generan inmediatamente después de la lesión y que se van a ver, que nosotros los vamos a observar cuando el paciente está sentado, cuando el paciente está de pie, o en realidad realizando cualquier actividad que no incluya movimiento. ¿Qué síntomas nosotros podemos encontrar acá? Alteraciones oculomotoras en primer lugar, este típico nistagmo espontáneo que aparece cuando hay una afectación vestibular, que cuando es periférico se dice generalmente, ¿cierto?, que es de tipo horizontal, y cuando es de tipo vertical es porque tiene algún componente de tipo central. Eso a grandes rasgos. Existen muchos tipos de nistagmo, muchos tipos de nistagmo espontáneos que podemos encontrar, pero a grandes rasgos es lo que la literatura nos va enseñando, pero sin embargo hay mucho más que hablar acerca de eso, pero no es tema de la charla, ya que estamos enfocados netamente a hablar de compensación vestibular. Otro tipo de alteraciones que nosotros podemos encontrar son las alteraciones posturales. Y, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una prueba de octavo par en el laboratorio, nosotros realizamos la prueba de Romberg, pruebas de Utenberger-Fukuda, y por lo general podemos observar, y también la literatura así lo describe, que estos pacientes con una alteración vestibular van a tener una desviación que va hacia el lado de la lesión. Y esto también es producto de estos síntomas estáticos que se están generando debido a que el sistema vestibular contribuye a la mantención del tono y la postura. Entonces, en este caso tenemos una alteración postural, se va a ver reflejada a través de estas pruebas que nosotros realizamos, principalmente en el octavo par. Y también vamos a tener síntomas perceptivos. Y estos síntomas tienen que ver más con la propia percepción del paciente. Hablamos de vértigo, que es la manifestación clínica, ¿cierto?, de este nistagmo, la percepción del paciente de esta manifestación clínica que va a ser el nistagmo, y otras manifestaciones como por ejemplo la inclinación de la verticalidad subjetiva, muy característico también en pacientes con lesión vestibular. Así como tenemos síntomas estáticos, también tenemos síntomas dinámicos. Y dentro de estos síntomas dinámicos nosotros encontramos la oscilopsia, pulsión direccional, inestabilidad y otra serie de síntomas que comparten y tienen en común el hecho de que se van a manifestar cuando el paciente esté realizando un ejercicio o moviéndose. Acá tengo un video clásico, ¿cierto?, de la prueba de Utenberger-Fukuda. Esta paciente comenzó a realizar este video de frente a la cámara, y ya cuando iba contando se ve cómo empieza a girar hacia el lado izquierdo, que es el lado donde tiene la lesión. Entonces ahí la paciente está realizando esta prueba, y esto podemos definirlo como un síntoma estático, ¿cierto?, provocado también por esta alteración vestibular. Si nosotros queremos enfocarnos y hablar de síntomas vestibulares, nosotros vamos a ir directamente a la clasificación internacional de los trastornos vestibulares. ¿Qué es esta clasificación? Es una clasificación que se llegó en consenso en la Sociedad de Varani para poder definir los distintos tipos de trastornos y de síntomas vestibulares. Y acá mencionamos como los 4 principales síntomas o síntomas primarios: al vértigo, al mareo, los síntomas vestíbulo-visuales,
y los síntomas posturales. Es muy importante, y esta definición lo aclara bastante, la diferencia entre el vértigo y el mareo, que tienden a ser síntomas que se confunden bastante en la práctica clínica y que para nosotros como clínicos es difícil muchas veces explicar, así también para nuestros pacientes que no tienen un manejo de terminología vestibular. Por lo tanto, nosotros vamos a definir el vértigo como esta sensación de movimiento, una sensación de movimiento. Antiguamente se denominaba una sensación de movimiento rotatorio. Sin embargo, hoy la definición de vértigo tiene que ver con una falsa sensación de movimiento, el cual no necesariamente tiene que ser un vértigo rotatorio, sino que puede ser en cualquier dirección. Lo importante es que haya movimiento, a diferencia del mareo, el cual se define como una alteración de la percepción del espacio, pero no incluye movimiento. Entonces, muy importante cuando hacemos la anamnesis, cuando nos encontramos con estos pacientes haciendo nuestra evaluación inicial, nuestra anamnesis, poder definir bien si el paciente tiene vértigo o mareo, porque el vértigo siempre va a ser un trastorno que involucra al oído, que se provoca por este nistagmo que nosotros acabamos de ver como un síntoma estático, producido por la asimetría que existe en los núcleos vestibulares, a diferencia del mareo, el cual puede estar presente por diferentes factores como embarazo, diabetes, presión y muchas otras causas del mareo. Dentro de los síntomas vestíbulo-visuales nosotros vamos a encontrar el más común, la oscilopsia, muy característico, sobre todo en la hipofunción vestibular bilateral. También podemos encontrar otros síntomas como el retraso visual, la inclinación visual, que se observa cada vez que los pacientes realizan movimientos, o sea, es un síntoma dinámico. Y en cuarto lugar vamos a encontrar los síntomas posturales que tienen que ver con las lateropulsiones, cuando se realizan actividades de marcha, el balanceo, las caídas relacionadas con el equilibrio también están dentro de este cuarto grupo de síntomas posturales. Así que muy interesante la clasificación que hace la Sociedad de Varani. Los invito a que la puedan revisar a través de esta clasificación y puedan buscar información debido a que va a contribuir bastante al desarrollo de la especialidad, debido a que podemos hablar, en términos simples, podemos hablar el mismo idioma, podemos utilizar el mismo término para referirnos a estos síntomas vestibulares. Habiendo hecho ya esta pequeña introducción, nosotros vamos a pasar de lleno ya a lo que es la compensación vestibular. ¿Qué es la compensación vestibular? Nosotros, volviendo a esta imagen inicial, nosotros estamos representando a través de esta imagen una asimetría vestibular, donde nosotros podemos ver en los núcleos vestibulares el derecho, en este caso, trabajando, ¿cierto?, a su máxima potencia o trabajando a través de una función normal, y este vestíbulo que está afectado, estos núcleos vestibulares afectados, han disminuido su capacidad para transmitir señales hacia las demás vías del equilibrio. Por ende, lo que la rehabilitación, lo que la compensación vestibular se propone como desafío, en primer lugar, es crear una red de protección neuronal. Para nuestro sistema, para nuestro cerebro, es importante proteger estas redes neuronales, debido a que es una de las funciones que tiene y que son totalmente parte de la neurorehabilitación. Entonces, por medio de esta protección neuronal y de una reorganización estructural, nosotros vamos a, o la compensación vestibular va a producir un reequilibrio de las actividades de los núcleos vestibulares. Si nosotros queremos verlo de forma esquemática, tenemos esta ilustración, ¿cierto?, donde el vestíbulo del lado sano empieza a disminuir su actividad y a través de las fibras comisurales que existen a ambos lados del cerebro, va a enviar también un poco de información hacia el lado contrario, lo que va a producir que el lado contrario aumente su actividad y va a generar una compensación, volviendo a producir esta simetría, la cual se había afectado por este daño vestibular. Espero que los videos o las imágenes sean explicativas y que puedan entender.
De todas formas, vamos a dejar también un espacio para hacer preguntas, si es que puedan estar surgiendo desde esta presentación. Entonces, cuando nuestro sistema vestibular, cuando nuestro cerebro, la compensación vestibular genera esta compensación, se va a generar una simetría y vamos a recuperar el funcionamiento. ¿Cómo se produce esta compensación vestibular? Acá quiero hablar de los mecanismos que participan dentro de la compensación vestibular, los cuales muchas veces son y han sido enseñados y también han sido aplicados en la práctica clínica, pero existe bastante confusión respecto a estos mecanismos y la idea de esta charla es que podamos comprenderlo para también nosotros poder utilizarlo de la mejor forma dentro de nuestras terapias vestibulares, dentro de nuestras sesiones con nuestros pacientes. Entonces, la compensación vestibular va a actuar a través de 3 mecanismos. El primer mecanismo es la restauración. ¿A qué nos referimos con la restauración? Nosotros habíamos mencionado anteriormente que una de las funciones de la compensación vestibular es mantener, ¿cierto?, nuestros tejidos, nuestras redes neuronales. Por lo tanto, a través de la restauración y de forma espontánea, nuestro cerebro va a generar una regeneración de las células ciliadas sensoriales que permanecen. También va a aumentar el brote de estas terminales que están restantes en el nervio vestibular y que no han sido afectadas, y también va a provocar el aumento del peso sináptico de estas entradas vestibulares para que se puedan fortalecer dentro de esta red neuronal. Esto, la restauración, es un proceso totalmente automático. Esto ocurre espontáneamente por la acción, ¿cierto?, de nuestro cerebro para poder compensar este daño vestibular. Por lo tanto, en esta parte, ¿cierto?, de restauración no es mucho lo que nosotros tenemos que hacer, sino que esto va a depender más que nada del paciente, de la patología y de cómo se enfrenta a esto. Estaba revisando el chat, hay algunos micrófonos que se están filtrando, así que les voy a pedir nuevamente que puedan mantener sus micrófonos apagados. Pasando a otro punto, nosotros vamos a hablar de otro mecanismo que es parte también de la compensación vestibular y que es la habituación. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la habituación, hemos leído acerca de la habituación y muchos de nosotros también realizamos ejercicios de habituación en terapia vestibular, lo cual busca reducir progresivamente las respuestas que se generan ante estímulos conflictivos del paciente, lo que todos conocemos como habituar. Sin embargo, a pesar de cumplir esta función, la habituación no es el principal o no cumple el principal o el rol fundamental dentro de la compensación vestibular. No quiere decir que no haya que hacer ejercicios de habituación, hay que hacerlos. Sin embargo, nuestros esfuerzos deben estar apuntando hacia la adaptación, ya que según la literatura y según la evidencia, son estos mecanismos de adaptación los que van a generar un mejor resultado por sobre los resultados que se provocan con la habituación vestibular. Eso es muy importante tenerlo claro debido a que uno tiende, por lo general, o cuando uno empieza a entender y a buscar ejercicios de rehabilitación vestibular, uno tiende a trabajar ejercicios de habituación como si fueran los más importantes, pero la evidencia muestra que no es así. ¿Qué es realmente importante? La adaptación. Y cuando nosotros hablamos de adaptación, nos vamos a referir a 2 mecanismos. Uno, que es la sustitución sensorial y la sustitución conductual. Acá nosotros vamos a hablar acerca de la sustitución sensorial. ¿Y a qué se refiere con esto? La sustitución sensorial se encarga de elaborar estrategias nuevas de coordinación a nivel de núcleos vestibulares para producir la compensación de estos déficits que el paciente está presentando durante el movimiento.
Un ejemplo de esto, un ejemplo muy claro, que se describe también en la literatura, son las sacadas correctivas. Típicas sacadas, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar en un examen como el que nosotros estamos viendo en la pantalla, que es la prueba de impulso cefálico asistida por video, más conocida como VEGID. ¿Qué vemos nosotros en este VEGID? En primer lugar, nosotros estamos observando en este color, ¿cierto?, en color rojo, el oído o el reflejo de vestíbulo ocular del lado derecho. Acá nosotros podemos observar que al lado derecho existe una existe normalidad en cuanto a la ganancia de este reflejo, ya que se encuentra en 0,8. Acá nosotros podemos observar el movimiento de la cabeza y en negro nosotros podemos observar el movimiento ocular. Entonces lo que nosotros podemos observar es que tanto el movimiento de cabeza como el movimiento de ojo se mantiene de una forma simétrica, no presentando sacadas correctivas, lo que refleja una función vestibular acorde en ese oído. Ahora, si nosotros pasamos a revisar el oído izquierdo y vamos a revisar la ganancia, hacemos este análisis cuantitativo, ¿cierto?, que es la ganancia, nosotros vamos a encontrar que la ganancia se encuentra en 0,1, totalmente disminuida, ¿cierto? Y si hacemos este análisis cualitativo de este VEGID, vamos a encontrar que desde que terminó el impulso cefálico hacia la derecha, encontramos estos movimientos que son sacadas. Esas son sacadas de tipo over, que nosotros podemos ver a ojo desnudo, y antes del movimiento cefálico también tenemos estas sacadas correctivas de tipo cover, ¿cierto?, que están cubiertas y que se pueden ver solamente a través de esta cámara que posee el equipo. Por lo tanto, este mecanismo de generar una reacción, un movimiento de reacción, está provocado por esta sustitución conductual, sustitución sensorial que está trabajando a nivel de los núcleos vestibulares, estableciendo conexiones con los núcleos oculomotores para producir este movimiento sacádico compensatorio característico de la compensación vestibular, de la adaptación y de la sustitución sensorial. No sé si está quedando claro la información que estoy entregando. Pueden también ir realizando preguntas a través del chat o interactuar directamente a través de sus micrófonos. Cuando nosotros hablamos de sustitución conductual, que es segunda patita, ¿cierto?, de la adaptación, nosotros podemos decir que la sustitución conductual corresponde a un proceso nuevo de aprendizaje que está distribuido, que es dinámico y que permanece a largo plazo. Y se basa principalmente en la neuroplasticidad que posee nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, varias redes neuronales pueden reorganizarse dentro del cerebro para provocar un nuevo aprendizaje y realizar estas funciones, una imitación de las funciones vestibulares dinámicas que están alteradas. Y es acá donde entra muy, muy fuerte el papel de la rehabilitación vestibular, como ustedes se pueden imaginar. Si nosotros vemos este gráfico, entonces para ir resumiendo un poquito lo que les acabo de mencionar, nosotros podemos ver que dentro de estas alteraciones estáticas, por lo general se va a producir una compensación completa, provocada por la acción y el trabajo de la compensación vestibular a nivel de los núcleos vestibulares. Pero, por otro lado, también podemos ver que estas alteraciones dinámicas no se van a compensar de forma completa y vamos a tener alteraciones que van a implicar que la compensación vestibular empiece a actuar utilizando todo nuestro sistema, todo nuestro cerebro en general, y todos los componentes que nosotros utilizamos. Por ende, si nos vamos nuevamente a esta imagen, ¿cierto?, que vimos al inicio, nosotros tenemos la sustitución sensorial que corresponde a estrategias que se van a generar dependiendo de la patología, dependiendo de la lesión y también dependiendo de las estructuras que están conservadas. Esto constituye un proceso que es rápido, ¿cierto? Está funcionando a nivel de tronco. Un proceso rápido y que se va a centrar en el vestíbulo, se va a centrar en la acción de los núcleos vestibulares.
Por lo tanto, esto netamente no depende tanto de nosotros, no depende tanto del paciente, conductualmente me refiero, sino que depende más de la patología y depende de las características del paciente que nosotros estamos enfrentando. Y por su parte tenemos también la sustitución conductual, que va a actuar a este nivel, ¿cierto? Donde nosotros ya tenemos otro tipo de estrategias que se van a utilizar. Esta sustitución conductual va a depender del propio paciente, va a depender de la conducta que tenga el paciente frente al daño vestibular, de la terapia vestibular y de la estimulación simultánea de diferentes sistemas como el sistema propioceptivo y el sistema visual junto al sistema vestibular. Y un adecuado, ¿cierto? Una adecuada resolución va a promover una disminución de los síntomas estáticos, perdón, de los síntomas dinámicos, los cuales no se resuelven inmediatamente gracias a la sustitución sensorial. Acá entonces entramos los terapeutas vestibulares a hacer nuestro trabajo, ¿cierto? A través de la rehabilitación vestibular, y vamos a promover esta sustitución conductual a través de la rehabilitación vestibular. Perfecto. No sé si tenemos alguna pregunta. Tenemos 85 participantes, así que me imagino que deben estar saliendo algunas preguntas. Acá estoy revisando el chat. Por acá me habla Gabriela, me dice, ¿podría repetirlo del VEGID? Gabriela, no sé si tienes activo tu micrófono y me podría realizar la consulta para saber en qué parte está la duda, en qué parte de esta presentación del VEGID. Y también Lisette Páez me pregunta cuál es mi opinión respecto a la utilización del VEGID como herramienta de medición para la rehabilitación vestibular. Bueno, acá está la imagen del VEGID, por la cual me estaban preguntando, y no sé en qué parte pudo haber quedado la duda, pero a grandes rasgos voy a repetir un poco lo que expliqué hace un momento, y acá tenemos la evaluación, ¿cierto?, del canal lateral derecho y el canal lateral izquierdo, de la izquierda, donde nosotros podemos ver normalidad en el oído derecho, en el ojo derecho, en este reflejo. Por acá tenemos el movimiento de la cabeza y en negro tenemos el movimiento ocular. Entonces, cuando nosotros tenemos un BOR que está funcionando de manera adecuada, nosotros vamos a generar este movimiento de cabeza y automáticamente se va a generar en respuesta a un movimiento compensatorio al lado contrario, ocular. Por lo tanto, vemos que está trabajando de forma normal este BOR del lado derecho y la ganancia también está en 0,8, que es normal, hasta 1, 1,2, dependiendo del autor. Si vamos al lado izquierdo, nosotros vamos a encontrar una ganancia disminuida y también vamos a encontrar presencia de sacadas over y cover. ¿Cuáles son las sacadas cover? Las sacadas cubiertas, las que no podemos ver a ojo desnudo, las que se pueden ver solamente con el equipo, y son las que están acá durante el movimiento de la cabeza, y las que están después del movimiento de la cabeza, nosotros las denominamos como sacadas cover. Over, perdón, que se pueden ver a simple vista. Y respecto a la pregunta también acerca del VEGID como herramienta de evaluación de rehabilitación vestibular, me parece que siempre el VEGID va a ser una herramienta muy buena debido a que nos entrega una medición objetiva. Lisette está levantando la mano, no sé si quieres hacer tu pregunta. Lisette, te escucho. Buenas tardes, Jorge. Bueno, digamos que mi pregunta va más enfocada al antes y después de la rehabilitación. Si de pronto dentro de tu práctica clínica realizas el VIGID como un antes de la rehabilitación y un después para medir los resultados. Bueno, lo que tú mencionas tiene bastante sentido porque, como mencionaba, el VEGID es una prueba objetiva. Por ende, el realizarla antes de la rehabilitación y después nos va a entregar una medición objetiva de la funcionalidad del BOR. Eso en cuanto, es lo ideal, ¿cierto? En cuanto a recursos tecnológicos.
Ahora, no sé si nos está hablando desde Colombia, desconozco cómo es la realidad allá. Por lo menos acá en Chile, una prueba de impulso cefálico es una prueba que no se realiza en todos los centros, es una prueba que tiene un valor bastante caro, por así decirlo, para el común de la población, por lo cual no se utiliza siempre como método de evaluación, debido a que no todos los pacientes tienen esta posibilidad de acceder a este tipo de examen tan costoso. Yo personalmente, dentro de la práctica clínica, cuando se puede realizar, sobre todo en centros de docencia universitaria, donde se puede realizar de forma gratuita, lo realizamos antes y después de la rehabilitación. Pero en sector público, principalmente la medición yo la realizo a través de test funcionales, los cuales vamos a ver también dentro de, de este programa de rehabilitación vestibular. No sé si respondo a tu pregunta y no sé también cómo es la realidad dentro de tu práctica clínica y dentro de tu país. Gracias, Jorge. Sí, exactamente igual. En el sector privado es un poco más accesible que en el sector público. Perfecto. Creo que es una realidad que me imagino que se observa a nivel sudamericano y en realidad en todos los países. Así que, si no existen más dudas respecto a esta primera parte de la compensación vestibular, vamos a pasar a esta segunda parte que tiene que ver con la elaboración de un programa de rehabilitación vestibular. ¿Qué es la rehabilitación vestibular? En primer lugar, nosotros tenemos que mencionar que la rehabilitación vestibular es una subespecialidad de la neurorehabilitación. Y esta modalidad terapéutica favorece a los individuos con vértigo, mareo y alteraciones del equilibrio. Por lo tanto, va a apoyar y va a favorecer este fenómeno de compensación vestibular. Nosotros ya conocemos lo que es la compensación vestibular, conocemos esa sustitución sensorial que se genera automáticamente por los nervios vestibulares, conocemos esta sustitución conductual que tiene que ver con el funcionamiento completo del cerebro, y lo que va a hacer la rehabilitación vestibular es favorecer esta compensación vestibular a través de ejercicios que van a integrar diferentes entradas sensoriales. ¿Quiénes son candidatos a la rehabilitación vestibular? Acá la definición es bastante amplia, pero principalmente nosotros tenemos como buenos candidatos para rehabilitación a personas que presenten síntomas de disfunción vestibular no compensadas, como, por ejemplo, hipofunción vestibular periférica, ¿cierto? Que no sea fluctuante, disfunciones vestibular de tipo crónico también se ven favorecidas con la rehabilitación vestibular, aunque los objetivos son distintos, ya que el objetivo de la terapia vestibular, y nosotros lo vamos a plantear de acuerdo a la patología que estamos enfrentando y a las características propias del paciente. Entre otras patologías que nosotros también podemos encontrar, van a ser buenos candidatos quienes presentes alteraciones del equilibrio que sean permanentes y que estén afectando la vida diaria. Carlos Orellana está levantando la mano. Carlos, desde Viña, ¿cómo estás? Sí, Jorge, bien. Cuéntame. Y tú, gracias. Oye, me autodisculpo y también te sugiero Hola, mi que trates amorcito. Y de la tú mamá silenciar a todos los asistentes, ya que de repente se corta el audio cuando estás explicando algo. Y tú como moderador tienes la facultad de silenciarnos a todos, tanto al ingresar como al momento de estar hablando, para no tener estas interrupciones que yo también generé. Disculpa. Perfecto, Carlos. Estoy aprendiendo a usar la plataforma, así que no sé si estoy buscando la opción acá para poder también silenciar el audio. Tómate mucho jugo. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿cierto?, con la descripción que estábamos realizando recién, y estábamos hablando de estos candidatos a rehabilitación vestibular.
Ahora vamos a hablar acerca de las características que debe presentar un plan de rehabilitación vestibular. Algunas características tienen que ver con las actividades, las cuales se van a realizar de forma escalonada. Nosotros vamos a utilizar un principio de progresión a medida que nosotros vayamos viendo evolución dentro del desempeño de los pacientes. Dentro de nuestra terapia tenemos que incluir actividades de la vida cotidiana. ¿Ya? Nuestra terapia tiene que ser funcional para el paciente, por ende debemos incluir este tipo de actividades, y estas actividades también van a ser flexibles dependiendo del paciente el cual nosotros tenemos enfrente. ¿Qué factores van a afectar a la rehabilitación vestibular? Bueno, acá nosotros podemos encontrar factores que son muy comunes, sobre todo en población de adultos mayores, donde realizamos principalmente nuestra intervención, y son anormalidades de la fuerza y el rango de movimientos, muy comunes, ¿cierto?, en los adultos mayores, por diferentes patologías que pueden afectar nuestro sistema musculoesquelético. Otro factor importante es la edad. Un paciente joven va a tener una compensación vestibular mucho mejor que un paciente de mayor edad. También va a depender de las características de la enfermedad, de si hay otros factores como la migraña, que también es un factor, y la cefalea, que son factores muy importantes dentro de la terapia. Me imagino que a quienes realizan rehabilitación vestibular se han dado cuenta que estos ejercicios y en general la terapia vestibular, uno de los síntomas también que va generando es un dolor cervical, y muchas veces desencadena también migraña, y es un factor que tenemos que tener en consideración. Si existe alguna neuropatía periférica, también es importante saberlo. Si existen desórdenes oculares, esto es muy importante, y no siempre lo estamos considerando dentro de nuestra terapia. Excelente. Ay, mi amor. Ven conmigo. Ahora sí, ahí encontré la forma de silenciarlo. Tenemos, como les estaba diciendo, tenemos que poner ojo en los desórdenes oculares que nosotros podemos encontrar, debido a que va a influir dentro del rendimiento de nuestros pacientes. Y otro punto, otro factor muy importante también son los trastornos psiquiátricos, y en general los trastornos que tienen que ver con la emoción de los pacientes, que también nosotros la vamos a revisar. Ya hablando netamente en lo que es rehabilitación vestibular, nosotros podemos mencionar esta guía clínica que fue generada en el año 2016 por la Asociación Americana de Terapia Física, la sección de Neurología, la cual es una guía clínica basada en una evidencia fuerte y que orienta al personal médico y a terapeutas en el proceso de rehabilitación vestibular en alteraciones del sistema vestibular uni o bilaterales, considerando también que dependiendo de esta etiología vamos a tener resultados distintos en cada paciente que enfrentemos a la rehabilitación. ¿Cómo nosotros podemos elaborar un plan de rehabilitación vestibular? Lo vemos a través de este esquema, ¿cierto? En primer lugar, es muy importante que cuando nosotros recibimos a un paciente para terapia vestibular, realicemos una valoración funcional inicial de nuestro paciente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evaluar el estado general del usuario y poder ver cuáles son sus principales dificultades, poder ver qué es lo que le está afectando principalmente, con el fin de pasar a este segundo punto, que es el establecimiento de objetivos. Estos objetivos, tanto generales como específicos, tienen que ser de acuerdo a las características del usuario. Y es por eso que no se recomienda un plan de rehabilitación vestibular tipo para todos los pacientes, debido a que todos los pacientes son distintos, todos los usuarios son distintos, y también la patología es distinta. Entonces, tenemos que jerarquizar nuestros contenidos terapéuticos de acuerdo a lo que nuestro paciente nos está requiriendo en el momento,
y terminar también nuestro proceso de rehabilitación con una valoración funcional post-terapia vestibular, la cual nos va a permitir cuantificar los avances que estamos obteniendo. Hablando principalmente de la valoración funcional, nosotros debemos realizar una valoración funcional a través de la medición de la discapacidad que va a generar este trastorno vestibular. Una herramienta muy utilizada es el DHI, me imagino que ustedes también la ocupan, que es el Dizziness Handicap Inventory, que evalúa la percepción de discapacidad en estos 3 ítems que posee a nivel emocional, físico y funcional. Una excelente herramienta para nosotros poder evaluar cómo está impactando la calidad de vida de nuestro paciente este trastorno vestibular. Otro tipo de evaluación que debemos realizar es la valoración del equilibrio estático y dinámico. Y para eso nosotros tenemos también una gran gama de test que podemos utilizar que tienen que ver con el equilibrio estático y dinámico. Dentro de esto encontramos el Time Up and Go, que es un test bastante simple, que lo puede realizar cualquier persona, solamente necesita una silla, el paciente se tiene que poner de pie, realizar un movimiento, sentarse, se mide el tiempo, tiene sus tiempos y tiene sus parámetros para ir comparando, y es bastante simple, no requiere mayor equipamiento. Tenemos el DGI, que evalúa también la marcha con movimientos de cabeza, por lo tanto con estimulación vestibular, y nos entrega también un parámetro para diagnosticar el riesgo de caída del adulto. Tenemos test estandarizados también, como por ejemplo el test de Vinetti, que es muy común, muy utilizado por kinesiólogos, por fisioterapeutas, en evaluación del equilibrio, y el test de apoyo unipodal, que es bastante simple, y que no necesitamos prácticamente ningún tipo de herramienta para poder realizarlo. La verdad que estos son algunos tests, existen muchos, hay bastantes tests que se pueden ir realizando, y esto es solamente un ejemplo de los que se pueden utilizar. Me imagino que ustedes también deben utilizar algunos tests y deben tener sus tests preferidos para utilizar dentro de la rehabilitación vestibular. Es importante también evaluar cómo está la organización sensorial. Para eso tenemos test que evalúan organización sensorial, como por ejemplo el SOP, que es muy utilizado, o el CT-SIP, que también es un test de integración sensorial, y sobre todo cuando nosotros tenemos un síntoma muy clásico que es el vértigo visual, me imagino que lo conocerán, que es este típico paciente que se marea cuando ve mucho estímulo visual, cuando va al supermercado, al caminar por los pasillos, cuando va a un centro comercial, se genera una sobrecarga de información visual, y como existe un trastorno de organización, este input visual genera una señal conflictiva y va a generar síntomas en el paciente. Y otra cosa también muy importante que yo incluyo dentro de mis sesiones es la valoración emocional. Y acá podemos utilizar nosotros, yo personalmente utilizo un screening, que es el test de ansiedad de Beck, el cuestionario de Beck, el cual va a ser también un orientador de cómo está emocionalmente nuestro paciente, y también nosotros podamos hacer la intervención que corresponda y derivar también en casos que sea necesario a un especialista en salud mental. Y es muy interesante porque, por lo general, cuando nosotros realizamos este test de ansiedad antes de iniciar la terapia y lo comparamos con el test que se realiza al finalizar la terapia, los resultados son bastante alentadores, disminuye esta percepción emocional negativa del paciente y mejora mucho el rendimiento en su vida diaria. Posterior a eso, nosotros pasamos a los objetivos, a definir objetivos para la terapia vestibular. Acá tengo algunos objetivos que nosotros utilizamos. Estos principalmente tienen que ver con un objetivo general, el cual va a apuntar, ¿cierto?, a que el usuario logre restablecer o logre un equilibrio adecuado que le permita desenvolverse dentro de sus actividades a nivel biopsicosocial, que es el objetivo general. ¿Cómo nosotros vamos desarrollando este objetivo general? A través de objetivos específicos por medio de
En primer lugar, de la educación, ¿ya? Es muy importante plantearse como un objetivo específico la educación tanto del usuario y de la familia respecto a los aspectos generales de la patología del paciente y del manejo y la expectativa también que podemos tener. Es súper importante, también hablando de este factor emocional que les mencionaba hace un rato atrás, reducir la ansiedad por medio de la educación y al menos dentro de mi experiencia he visto cómo se reduce la ansiedad, el paciente sabe lo que está pasando, sabe que su síntoma que está experimentando, nosotros lo podemos comprender, saben que es una experiencia real la que está sintiendo y mejora mucho el estado emocional y también el acompañamiento de la familia, importante dentro de este plan de rehabilitación vestibular. Posterior a eso, haber realizado una educación, nosotros vamos a trabajar para que nuestro usuario pueda mejorar la estabilización de la mirada. Vamos a ver ejercicios más adelante de estabilización de la mirada. Vamos a plantear también como otro objetivo específico disminuir la sintomatología a través de ejercicios de habituación, que también mencioné hace un rato atrás. Vamos a plantear también como objetivo general el mejorar el desempeño en ejercicios de equilibrio y marcha, que es también un objetivo dentro de nuestra terapia, y eliminar las restricciones que limitan la actividad física del paciente. Dentro de la práctica clínica uno observa que el sistema vestibular o una alteración vestibular va a producir una limitación de la actividad física. Por lo general los pacientes con trastornos vestibulares tienen este vértigo, y ¿qué es lo primero que hacen? O qué es lo que hace la mayoría de las personas cuando está enferma? Se acuesta o se va a descansar y permanece privado de movimiento, lo cual no va a ser un buen indicador para nuestra terapia. Entonces es importante que un paciente con lesión vestibular se mueva, que realice actividades, que promueva la compensación vestibular por medio de esta sustitución conductual. Entonces, uno de los objetivos de nuestra terapia vestibular es que el paciente elimine estas restricciones y trate de ser lo más funcional dentro de lo que su patología y sus características personales le van a permitir. Hasta acá todo bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a revisar también el chat. Hay varias personas que están escribiendo. Estoy revisando todos los mensajes que están acá en el chat. Bueno, reiterar nuevamente que debemos, por favor, apagar los micrófonos para que este audio no interrumpa la presentación. No sé si hay preguntas, recuerden que las pueden ir realizando a través del chat o a través del micrófono. Por acá nos pregunta, hay algunas preguntas relacionadas con el BOR. Pablo Bauza me pregunta acerca del BOR. Pablo, me pregunta si el BOR que nosotros estamos viendo en el examen que les mostré, ¿cierto?, del VEGID, corresponde al canal lateral, y si es característico en un BPPB, en un vértigo posicional paroxístico benigno. Principalmente la evaluación de un BPPB no es necesaria realizar un VEGID. El video HIT se utiliza cuando existe alguna alteración vestibular como una hipofunción vestibular, una neuronitis vestibular, una parálisis que esté afectando la calibración o esté afectando la funcionalidad del reflejo vestibulocular. Pero en el BPPB principalmente nosotros hacemos el diagnóstico a través de las pruebas posicionales, Dix-Colpec y Wall-Test, que son las utilizadas en este caso. Le digo, a ver, como que abre los ojos porque ya no los quería abrir, estaba así. No. ¿Quién le puede abrir, por favor? Le tuve que hacer así y focus. Todo el rato. Te lo juro, pero gigante, sin conferencia. Está entrando ahí Claudia.
Claudia, no sé Ah, si que- nos está escuchando, Claudia, está filtrando, ahí sí, se está filtrando tu audio, así que lo acabo de silenciar. Pero a lo que Hola, me hola, refería, Pablo, ¿me ¿qué escuchas? tal? ¿Me Pablo, escuchás? te escucho. Hola, ¿qué tal? Mucho Hola, gusto, mi nombre es Pablo. Pablo, soy de acá de Montevideo, Uruguay. No, mi pregunta más característica era sobre el reflejo vestíbulo ocular, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, yo trabajo con videonistagmografía, ¿verdad? Realizamos pruebas calóricas. Una vez que esas pruebas calóricas son realizadas y vemos una hipofunción, ya sea bilateral o unilateral, lo que se hace es una rehabilitación vestibular continua, ¿verdad? Pero no se realiza un control posterior de esas pruebas calóricas. Lo que vemos acá en el VEGIT es sobre el canal semicircular lateral, por lo general las pruebas se hacen sobre ese canal nada más, no se hacen sobre el canal anterior y el canal posterior, ¿verdad? Esa era más característicamente mi pregunta, sino que quería saber, porque acá en Uruguay, por ejemplo, el VEGIT es, como hablábamos, muy costoso y solo se maneja en el ámbito privado y en ocasiones muy particulares, ¿verdad? Que solo testea el canal semicircular lateral, que con una prueba de McClure ya más o menos vemos si hay un nistagmo o no. ¿Ah? Por eso mismo quería saber si ustedes también manejaban eso, como un VEGIT previo a una rehabilitación y post-rehabilitación, para ver si había una compensación más segura o algo por el estilo, o no se hace. Gracias. Sí, Pablo. Había surgido la misma pregunta hace un momento atrás y, bueno, en realidad, respondiendo a la primera pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver con el canal lateral, el VEGIT acá lo realizamos en los tres planos. Se realiza tanto en plano horizontal, como el que acabamos de ver ahí, pero también se realiza a través del plano RAL y el plano LAR para tener la funcionalidad, para evaluar la funcionalidad de los canales anteriores y posteriores. Por lo general, la experiencia que tengo y que he visto acá en Chile, siempre se ha realizado así. No sé si algunos otros colegas de Santiago, de otras regiones, eh, tendrán una experiencia distinta, pero a mi entender, por lo general, el VEGIT siempre se realiza en los tres planos, debido a que necesitamos la información completa de los 6 canales que queremos evaluar, porque si queremos limitarnos solamente al canal horizontal, perfectamente la prueba calórica puede ser muy útil también para eso. No, no, claro. Mi pregunta era no sobre el estudio VEGIT, sino que también si luego de una rehabilitación vestibular adecuada, ¿verdad? Viendo esa hipofunción o hipovalencia en el canal afectado, nosotros luego lo vemos posteriormente si hacemos un VEGIT, ¿verdad? Es decir, Sí, es lo ideal. ahí está, exactamente. Lo que pasa es que es por un tema de costos también que Exactamente. está muy reducido. Sí, totalmente. Bueno, estamos igual en la misma situación. Sí, Pablo, Sudamérica sí, Unida, correcto. creo que es la misma situación para toda Sudamérica y bueno, la Correcto. pregunta, como te mencionaba, la habían hecho hace un rato atrás y la había respondido. Es lo ideal hacerlo, pero va a depender de esta limitación económica que ya sabemos que no es solo acá en Chile, es también en Colombia, es en Uruguay y en la mayor parte de los países donde se realiza rehabilitación vestibular. Entonces vamos a pasar a este primer grupo de ejercicios, ¿cierto? Que plantea esta guía clínica que se realizó por la Asociación de Terapia Física Americana y que en primer punto habla sobre ejercicios de estabilización de la mirada. Es un punto muy importante que nosotros debemos tener claro y que tiene que ver principalmente con la adaptación de la ganancia del BOR. Acá nosotros trabajamos sobre este concepto de adaptación y vamos a trabajar el aumento de la ganancia por medio del desplazamiento de imágenes por sobre la retina. Nosotros sabemos que el desplazamiento de imágenes sobre la retina y un BOR alterado va a producir una señal errónea hacia el cerebro y automáticamente la compensación vestibular va a actuar sobre esta señal de error, produciendo un aumento de esta ganancia. Por ende, uno de los principales factores que tenemos que trabajar es la estabilidad de la mirada. Acá hay un video donde podemos ver a este paciente, el cual está manteniendo un punto fijo, ¿cierto?, en esta paletita, y está moviendo la cabeza de derecha a izquierda. No se nota mucho el movimiento a la izquierda, pero lo está realizando. Y lo que nosotros estamos buscando a través de este tipo de ejercicios, como les mencionaba, es poder
recalibrar esta ganancia del BOR. Acá en este caso la estamos trabajando de forma horizontal, pero también es necesario trabajarla de forma vertical, debido a que nosotros estamos trabajando todos los canales, los 6 canales que tenemos presentes, y es muy importante tanto la estimulación horizontal como la vertical. Para nosotros tener una buena rehabilitación del BOR, necesitamos también tener una motilidad ocular adecuada. Por ende, debemos incluir ejercicios de motilidad ocular que muchas veces también se ve afectada. Carlos, te escucho. Estimado Jorge, una consulta. Cuando tú dices también estimular los planos RALP y LARP en el ámbito vertical, ¿la estimulación tiene que ser hacia 45 grados, tanto a derecha como a izquierda, o de frente? Sí, mira, la evidencia principalmente muestra, o la mayoría de los trabajos, muestran que esta estimulación, al ser vertical, ya va a producir un cambio, independiente que tenga los 45 grados de inclinación que tienen los canales verticales. Sin embargo, es también una buena opción realizar esta inclinación, porque estamos permitiendo que los canales estén trabajando de una forma más natural, y de acuerdo a la posición que presentan los canales dentro del espacio. Por lo cual yo al menos lo trabajo así, con esta inclinación que tú me estás mencionando, y en teoría, ¿cierto? Si nos vamos netamente a la evidencia, debería funcionar también al hacerlo de forma vertical, independiente si lo hacemos con esta inclinación o no. Ya, perfecto, muchas gracias. Acá en este video que les voy a mostrar ahora, estamos viendo también un ejercicio de estabilización de la mirada. Por motivos de privacidad del paciente no podemos mostrar la cara, se ve solamente la mitad. Pero acá tenemos dos estímulos foveales que se están trabajando, como decía Carlos, como estaba preguntando recién Carlos. En este caso estamos trabajando el paradigma 2 y lo estamos haciendo hacia el lado derecho. Hay una inclinación de 45 grados, Carlos, como tú estabas mencionando, y a través de esto nosotros permitimos también un movimiento natural. Es muy importante el apoyo terapéutico, lo que diferencia, ¿cierto?, una rehabilitación vestibular que un paciente puede realizar en su casa a una sesión con un profesional, es que este apoyo terapéutico va a permitir generar correcciones dentro de este ejercicio, dentro de estos movimientos. Por ende, es muy importante que nosotros estemos entregando las pautas y entregando la retroalimentación del ejercicio. Nosotros mencionábamos que la rehabilitación tenía que seguir un proceso escalonado. Por ende, nosotros estas actividades las vamos a realizar primero sentado, como nosotros los podemos ver en la imagen. Pero a medida que este ejercicio ya va siendo asimilado por el paciente, nosotros vamos a aumentar progresivamente la dificultad de estos ejercicios. Para los que hacen terapia vestibular, me podrán corroborar que cuando un paciente empieza con estos ejercicios, por ejemplo, el ejercicio de BOR sentado, le genera un pequeño mareo, lo que nosotros estamos esperando. Cada ejercicio que nosotros realicemos siempre tiene que generar una dificultad en el paciente. Ahora, nosotros como terapeutas tenemos que ser sensibles al grado de dificultad. Si vemos que la dificultad es muy poca o muy leve o prácticamente no se genera, debemos aumentar la progresión y la dificultad de ese ejercicio. La idea es que siempre maree. Yo le digo, si se marea, le está haciendo bien, pero tenemos que tener también ojo con el otro extremo, que es pasarnos con un demasiado mareo, generar demasiada intensidad en los síntomas, lo cual no va a ser favorable para el paciente. Entonces hay que mantener ese equilibrio y realizar estas actividades de forma escalonada. Entonces podemos, ya una vez que lo trabajamos sentado, podemos pasar a trabajar a una superficie estable, de pie, por ejemplo. Cuando estamos trabajando de pie, podemos aumentar la progresión, disminuyendo la base de sustentación, ¿cierto? De una base amplia pasamos a una base de sustentación reducida dentro de la superficie estable.
Posteriormente a eso, podemos pasar a una superficie inestable, podemos pasar a trabajar caminando, y así nosotros vamos a ir trabajando la progresión de acuerdo a nuestra creatividad y la disponibilidad también de instrumentos podamos tener para trabajar la rehabilitación vestibular. Si bien es cierto, la rehabilitación vestibular no requiere o debería no requerir una gran cantidad de instrumentos, nosotros podemos ingeniar también de forma creativa ciertos elementos para trabajar la rehabilitación vestibular, como por ejemplo utilizar colchonetas, utilizar alfombras, utilizar cojines que puedan provocar una variación de la base de sustentación o de la superficie que estamos utilizando, sin realizar un gasto para el paciente, el cual no pueda realizar. Entonces, tenemos que ocupar toda nuestra creatividad, ¿cierto? Todo nuestro ingenio también para poder generar esta adecuación en el paciente. Acá hay algunos videos donde ya no solo estamos trabajando BOR, de hecho no estamos trabajando el BOR, sino que ya estamos incluyendo otro tipo de mecanismos, como por ejemplo la coordinación óculocefálica, a través de este ejercicio que se está trabajando sentado, ¿cierto?, con nuestro paciente en la camilla. Y en este otro video, ¿cierto?, del lado derecho, nosotros podemos observar a nuestra paciente que está haciendo el mismo ejercicio que el paciente de este video, pero en este caso ella está sentada sobre un balón. ¿Qué estamos trabajando acá? Estrategias de control postural, principalmente a nivel de cadera. Estrategias posturales a nivel de cadera, donde le vamos a pedir a la paciente que también pueda levantar el pie y realizar esta actividad moviendo la cabeza y manteniendo la vista fija en este estímulo que es el balón que tenemos frente a ella. Esto, claramente, esta paciente es una paciente que ya estaba en una de sus últimas sesiones. Claramente a un paciente que está ingresando a terapia vestibular no le vamos a pedir un ejercicio de este nivel porque el grado de complejidad es bastante alto. De hecho, en este video, la paciente también trata de realizar este ejercicio y presenta muchas dificultades. Se dan cuenta cómo despega el pie derecho del suelo, estamos reduciendo la propiocepción, buscando que esta compensación, esta estrategia, ¿cierto?, se genere a nivel de la cadera, y combinándola con este estímulo que trabaja la coordinación entre la cabeza, los ojos, ¿cierto?, y el cuello. Eso con los ejercicios de estabilización de la mirada. Otro grupo de ejercicios que tenemos que utilizar son los ejercicios de habituación. Hace un rato atrás hablamos de la habituación. Dijimos que la habituación no era el principal mecanismo para la compensación vestibular. Pero esto no significa que los ejercicios de habituación tengamos que dejarlos de lado, sino que tenemos que utilizarlos principalmente en alteraciones vestibulares como las que les mencionaba adelante, como el vértigo visual, este mareo, ¿cierto?, que se produce cuando tenemos mucha información visual que está llegando hacia nosotros. Por lo tanto, por medio de repeticiones, de la exposición a estos movimientos visuales, nosotros vamos a trabajar a través de estímulos optokinéticos, a través de los ejercicios de realidad virtual, que van a permitir una adecuada habituación. Lisette me pregunta por interno, ¿cuánto tiempo utilizamos en la rehabilitación? Yo, personalmente, las sesiones duran entre 30 y 40 minutos, y esto va a depender también de la tolerancia del paciente. Danitza también nos está preguntando por alteraciones oculares y que hay que tener en consideración para los ejercicios de rehabilitación vestibular, para los ejercicios de SBOR. Como le explicaba, estas alteraciones como el estrabismo y alteraciones oculares van a ser una complicación, por así decirlo, o van a presentar una dificultad dentro de la terapia por el hecho de que tenemos una patología visual de base.
y esta patología va a interferir dentro de nuestra terapia. Sin embargo, el caso del estrabismo no es una gran dificultad. Personalmente he tratado pacientes con estrabismo y se puede realizar. Sin embargo, hay características propias del estrabismo que producen en la visión del paciente, como esta diplopía también que se genera, que obviamente no va a ser eliminada con la rehabilitación vestibular debido a que forma parte de una patología previa. No sé si estoy respondiendo a las preguntas que acaban de hacer. También me preguntan si recomiendo la rehabilitación vestibular utilizando la realidad virtual. Y la verdad que sí. Acá, por ejemplo, estoy utilizando realidad virtual por medio de estas gafas, que son unas gafas bastante económicas que nosotros podemos encontrar en el mercado. Sin embargo, no existen protocolos claros de cómo utilizar progresión o principios de progresión dentro de la realidad virtual, y esa es la principal complicación que nosotros tenemos. No sé si ustedes dentro de su experiencia han tenido la misma experiencia que yo, pero como buen terapeuta novato, cuando comencé con la rehabilitación por medio de la realidad virtual, me encontré con esta dificultad de que muchas veces la intensidad con la que nosotros estamos estimulando a través de la realidad virtual es excesiva y va a generar una gran cantidad de síntomas en el paciente. Lo conversábamos con Teresa Arocena de Uruguay el día de ayer, perdón, la semana pasada, con Gabriela también, Gabriela, una kinesióloga de acá de Chile, acerca de de la falta de protocolos para trabajar la realidad virtual. Creo que es recomendable, sin embargo, se necesita mayor cantidad de evidencia para saber cómo utilizar esta realidad virtual. Entonces, acá como les decía, estamos utilizando realidad virtual con esta paciente. Recuerdo que esta paciente tenía cinetosis, un conflicto de integración sensorial. Ella lo notaba cuando viajaba en bus, y dentro de los programas que yo pude encontrar de realidad virtual encontramos un simulador de automóvil que va avanzando y va simulando, y esto va generando también la habituación a este movimiento, a este conflicto vestibular con el aparato visual, que van generando estos síntomas claros de la cinetosis. Acá también tenemos la estimulación optogenética, que utilizamos con este paciente, con vértigo visual. En este caso estamos utilizando una tecnología de muy bajo costo. Acá yo estoy utilizando unas lámparas, unas ampolletas, que tienen un valor de 3.000 pesos aproximadamente, 4.000 pesos chilenos, y que se pueden conectar a una lámpara común y corriente y van a generar esta sensación, ¿cierto?, de bola de disco, donde nosotros trabajamos, donde generamos una gran cantidad de estímulos optokinéticos que van a ir enfocados al paciente. Acá también es necesario tener estos cuidados con la progresión, como les mencionaba anteriormente, y este paciente está siendo sometido a esta estimulación de pie. Ya habíamos trabajado lo que es la estimulación optogenética sentado. Por ende, ya lo estamos trabajando de pie, que también fue un principio de progresión que quisimos utilizar con este paciente. Estoy leyendo el chat. Hay una pregunta, ¿cierto?, de la cinetosis infantil. En teoría, esta estimulación optogenética, ¿cierto?, con realidad virtual podría favorecer. Por lo general, la cinetosis infantil es una cinetosis, un síntoma que se va a ir eliminando a medida que va pasando el tiempo, debido a esta habituación que se genera, se va a ir eliminando a medida que el menor va creciendo, se va provocando esta habituación. El tercer grupo de ejercicios tiene que ver con ejercicios que van a trabajar el equilibrio y la marcha. En este caso nosotros vamos a trabajar con ejercicios de equilibrio
en condiciones de alteración visual y también alteración propioceptiva. ¿Qué buscamos trabajar dentro de estos ejercicios? Principalmente estrategias de control postural, y acá es donde los kinesiólogos también han hecho un gran aporte, tienen mucho que aportar dentro de, dentro de este grupo de ejercicios, con ejercicios que van a favorecer las estrategias de control postural. Nosotros sabemos que tenemos estrategias de paso, estrategias de tobillo y estrategias de cadera que nos van a permitir realizar un entrenamiento del equilibrio y de la marcha. Ya nosotros vemos a un paciente que está trabajando ya en una 7ª sesión, está trabajando equilibrio dentro de un disco de Friedman, y nosotros acá le estamos pidiendo que pueda mantener también mantener, ¿cierto?, el equilibrio, que pueda trabajar y llevar toda la fuerza a este centro de gravedad que le permita mantener el equilibrio. Y también en el video que ya habíamos visto anteriormente, donde estamos trabajando estrategias de cadera. Acá en este caso estamos trabajando principalmente las estrategias de tobillo también. Otra forma muy importante y que es muy relevante trabajar son los límites de estabilidad, que esta capacidad que tenemos para establecer ciertos ejercicios de alcance y esta máxima capacidad para tener nuestros límites de estabilidad dentro de nuestro centro. Y acá principalmente he utilizado, me he apoyado harto de la Wii Fit, que tiene que ver con esta consola de Nintendo, que muchas veces no está en todos lados, pero que yo siempre la he tenido, la he ocupado en mis diferentes consultas, y principalmente este juego, ¿cierto?, el Wii Fit, que es un juego bastante interesante, porque a través de de un estímulo dinámico, entretenido, vamos a realizar actividades de equilibrio. La Wii Fit posee actividades de equilibrio, posee actividades de yoga, actividades de estiramiento, que nos van a permitir trabajar toda la propiocepción también de nuestro paciente. Así que es muy recomendable. No tengo ningún video, pero sí lo quería poner también porque es bastante interesante la propuesta, y me imagino que en todos lados tampoco no está presente en todos lados debido al costo que tiene. Y por último vamos a hablar del acondicionamiento general. Nosotros ya hablábamos delante que un paciente vestibular tiende a aislarse socialmente, tiende a guardar reposo y a restringir sus actividades sociales, que es muy característico. Nosotros lo vemos cuando hacemos el DHI, gente que no se atreve a salir sola, gente que ha dejado de ir a reuniones, de hacer trámites por esta incapacidad. Por lo tanto, este grupo de ejercicios va a apuntar a un acondicionamiento general del paciente, eliminar las restricciones que pueda tener, y siempre podemos recomendar este tipo de acondicionamientos. Por ejemplo, yo le aconsejo a los pacientes salir a caminar, salir a hacer actividades al aire libre, salir en primer instante acompañado, pero de a poco retomar la independencia y realizar actividades al aire libre, realizar actividad física, de acuerdo a lo que la patología y su desempeño les vaya permitiendo. Si usted trabaja en un gimnasio también, puede ponerlo a trabajar en alguna máquina elíptica o en la trotadora también para realizar actividad física. Eso es bastante beneficioso para pacientes con problemas vestibulares. Entonces, resumiendo, lo que propone esta guía clínica, ¿cierto?, del año 2016, van a ser estos 4 grupos de ejercicios que tienen que ver con la estabilidad de la mirada, con el ejercicios de habituación, incluyendo ejercicios optocinéticos, con ejercicios para el mantenimiento de la postura y la marcha, y también estos ejercicios de acondicionamiento general. Es muy recomendable dentro de nuestra terapia vestibular incluir estos ejercicios, ya que van a ser de gran utilidad para nuestros pacientes. Y pasando a otro punto, quería comentarles también algo bastante interesante. Y antes de eso quiero responder a Vanessa, que me pregunta si he realizado rehabilitación a través de la teleconsulta. Sí, principalmente, de hecho, ahora por la contingencia que estamos viviendo,
hemos tenido que realizar algún tipo de rehabilitación a través de la teleconsulta, y es bastante favorable, ya que si un paciente tiene una buena conexión, puede observar bien, se maneja bien también con la tecnología, va a entender y va a captar muy bien cómo se realizan estos ejercicios y los va a realizar en su casa. Lo que sí, tener en consideración en base a la experiencia, ojalá el paciente que estamos atendiendo por telerehabilitación siempre esté acompañado. ¿Por qué? Porque muchos de estos ejercicios pueden provocar la caída. Estos ejercicios desafían siempre el equilibrio. Por lo tanto, si nosotros no estamos ahí para acompañar al paciente, es importante que haya algún familiar, alguna persona de confianza que esté junto a nuestro paciente para evitar alguna caída, que es lo que nosotros no estamos buscando y es lo que estamos tratando de evitar. Acá quiero responder también a Paola, perdón, a Gabriela, que me pregunta acerca de la duración de las sesiones y acerca de la terapia psicológica. En cuanto a la duración de las sesiones, he tenido pacientes un poco más, con patologías un poco más complicadas. Por lo general, el promedio no va más allá de las 10 sesiones, es una patología periférica, pero en una patología central o alguna patología un poco más desafiante, yo personalmente he tenido experiencias de 10, 15, hasta 20 sesiones, así que eso va a depender también de la patología, de la adherencia que tenga el paciente y de muchos factores que nosotros vamos a realizar. Nicolás me pregunta si realizo rehabilitación por medio de FONASA. Bueno, para la gente que no es de Chile, FONASA es el sistema de salud que tenemos acá en nuestro país, y lamentablemente la rehabilitación vestibular no está considerada a nivel de programa de salud FONASA, por lo cual es un gran desafío que tenemos nosotros de también generar políticas públicas que incluyan esta rehabilitación, porque según la experiencia, según la evidencia, según lo que todos conocemos, los trastornos vestibulares existen, los trastornos vestibulares generan incapacidad, generan disfunciones permanentes en la vida de los pacientes, por lo tanto es necesario también que esté cubierto por un sistema público. Acá Gabriela me estaba preguntando por la terapia psicológica. Voy a responder esa pregunta después, porque ahora voy a hablar acerca de algunos aspectos cognitivos que tienen relación con esta pregunta que me está realizando Gabriela. Así que quiero continuar con la reeducación vestibular. ¿Qué es lo que es la reeducación vestibular? Nosotros ya acabamos de dar estas pautas que nos entrega la guía clínica y que son las pautas que se han utilizado a lo largo de la rehabilitación vestibular. La gran mayoría de quienes hacemos rehabilitación vestibular conocemos esta guía, trabajamos este tipo de ejercicios, pero muchas veces nos encontramos con otro tipo de pacientes que al parecer la terapia vestibular no genera, esta terapia vestibular clásica, ¿cierto?, que trabaja reflejos, no genera muy buenos resultados. Y son pacientes que tienen asociados, como nos preguntaba Gabriela, como me preguntaba Gabriela a través del chat, alteraciones psicológicas o alteraciones afectivas y cognitivas. Y dentro de estos estudios, ¿cierto?, de tanta información que existe acerca de la rehabilitación vestibular, hoy en día se está poniendo muy en boga lo que es la reeducación del equilibrio. ¿Y a qué se refiere con la reeducación del equilibrio? Quiero mencionarlo a muy grandes rasgos, ya que no es el objetivo tampoco de esta charla, pero existe bastante evidencia también, y es un enfoque nuevo que se está realizando, que se está llevando a cabo con muy buenos resultados. Nosotros estábamos mostrando, ¿cierto?, cuando iniciamos nuestra presentación, este paciente con su información vestibular que sube a través de los núcleos vestibulares. Dijimos que en los núcleos vestibulares generaba conexiones con los núcleos oculomotores para estabilizar la mirada, con los tractos vestíbulo-espinales, ¿cierto?, para generar el control de la postura, pero también se ha descubierto, y existe bastante evidencia que es relativamente nueva, referente a las conexiones que se generan con la corteza cerebral. Y acá nosotros hablamos de las famosas
vías vestíbulo-tálamo-corticales, que van a llegar a la corteza vestibular y principalmente van a producir o van a generar y van a influenciar sobre estos sistemas que nosotros estamos viendo en pantalla, que son la cognición espacial, la representación corporal y los procesos cognitivos y afectivos. Me gustaría que pusieran bastante atención en este punto, y debido a que es algo bastante nuevo que no se conversa principalmente en las clases de rehabilitación vestibular. Cuando nosotros hablamos de la cognición espacial, nosotros hablamos de habilidades que tenemos para procesar información en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, como por ejemplo las habilidades visoconstructivas, las habilidades de navegación espacial y la memoria espacial, entre otras. Acá, ¿cierto? El mejor ejemplo de navegación espacial puede ser cuando el GPS nos está llevando en el auto, ¿cierto? Nos estamos moviendo por GPS, por Waze, y estamos recorriendo el espacio. Es un buen ejemplo de memoria espacial. Existe también un estudio que habla acerca de la memoria espacial en taxistas londinenses y la disfunción que generan los problemas vestibulares a nivel de hipocampo, lo que va a acarrear también ciertos problemas a nivel cognitivo vestibular. Otro tipo de sistema que se genera en la corteza es la representación corporal, y aquí también influyen estas vías. Y estos se relacionan con la autoconciencia corporal, la autoidentificación. Ya nosotros tenemos claro que a través de estas proyecciones de los núcleos vestibulares hacia la corteza, se va a generar también, y nosotros vamos a ser capaces de percibir nuestro cuerpo en el espacio, de percibir quiénes somos nosotros, y esto también explicaría algunos fenómenos que observamos en pacientes con incoherencia perceptual, o esta incoherencia que presentan entre el espacio y el tiempo, que es muy característico de algunos pacientes con trastornos vestibulares. Y otro de estos procesos tiene que ver con los procesos cognitivos y afectivos. El sistema vestibular, a través de estas vías que estoy mencionando, contribuye también a la creación de la cognición social. ¿Qué es la cognición social? Es la capacidad que nosotros tenemos para interactuar con el resto de las personas. Muy similar a cuando hablamos de lenguaje, nosotros hablamos del aspecto pragmático, de cómo utilizamos el lenguaje y la comunicación dentro de nuestra relación social. Acá la cognición social tiene que ver también cómo nosotros somos capaces de percibir nuestro cuerpo, cómo somos incapaces de generar interacción con el otro, interacción social, y esto también influye en los procesos afectivos. Existen bastante información acerca de esta materia, que también es bastante interesante para que ustedes puedan revisar. Acá hay algunas imágenes, ¿cierto?, de lo que les acabo de mencionar. Nosotros tenemos estos núcleos vestibulares que están enviando información ascendente hacia los núcleos oculomotores a través del fascículo longitudinal medial y de otras vías. Y acá lo que me gustaría rescatar son estos fascículos que se observan, que van a establecer conexión entre los núcleos oculomotores con el tálamo y directamente desde los núcleos vestibulares hacia el tálamo. Por ende, esta información va a ser enviada también a la corteza cerebral a través de estas vías que nosotros podemos observar, que tienen que ver con vías parietales, vías parietoinsulares, y parte también de la vía, con zonas parietales, zonas parietoinsulares, y estas zonas temporales también que tienen que ver con el equilibrio, y las insulares que tienen que ver con el sistema límbico. Por eso que en pacientes vestibulares nosotros encontramos dificultades, encontramos miedo, encontramos ansiedad. Esta ansiedad es producida por este trastorno vestibular y también debería disminuir con el trastorno vestibular.
Entonces, me parece que es muy, muy importante tener en consideración el perfil de nuestros pacientes, debido a que esa angustia que ellos transmiten no es porque ellos lo estén imaginando. Ellos a nivel de hipocampo están teniendo problemas a nivel, hay estudios que muestran que una lesión vestibular puede generar atrofia hipocampal, lo que va a influir sobre todos estos procesos cognitivos. ¿Y qué es lo que propone, cierto, la reeducación del equilibrio? Propone que en nuestro equilibrio lo vamos a educar nuevamente. Como como el equilibrio también se ve como un proceso cognitivo a través de ejercicios que combinan las tareas cognitivas con las tareas motoras, nosotros vamos a provocar una reeducación del equilibrio. Acá quiero mostrar un video ya, y este va a ser el último video que voy a mostrar ya, debido a que estamos terminando, de esta paciente, la cual está realizando al ritmo de la música, ¿cierto? Muy importante para motivar a nuestros pacientes. Entonces, esta paciente, si ustedes se dan cuenta, ella está manteniendo una posición, pero a la vez está llevando un conteo del 1 al 3. Por cada posición está llevando un conteo. Entonces nosotros estamos mezclando acá tareas cognitivas con tareas motoras, los cuales van a favorecer la reeducación del equilibrio. Existen también otras técnicas, como por ejemplo el movimiento atento o la atención enfocada, que está dirigida a enfocar toda nuestra atención a la realización de movimientos, y esto va a generar también un fortalecimiento de estas vías cognitivas que están implicadas en la mantención del equilibrio. Y quiero agradecer por la participación, por el interés acerca de este tema. Tuvimos 97 participantes, lo que es una gran audiencia, y me gustaría también saber si es que hay alguna pregunta que quisieran realizar. Podrían activar su micrófono y realizar las preguntas que tengan y que hayan salido respecto a esta clase. Bueno, Lisette, ¿cierto? A través del chat habla también del principio Hebbiano, ¿cierto? Que es un principio que se aplica a la neurorehabilitación y que tiene que ver con que esta gran cantidad de señales vestibulares o las señales que nosotros vamos emitiendo se van a fortalecer y van a generar una nueva red vestibular y también van a interactuar con la cognición. Así que voy a dejar también mi correo, en este caso, dejo mi correo para ver si alguien pueda tener alguna pregunta. No dude en escribirme, no dude en consultar. Estamos para poder compartir conocimiento, y es la idea de esta clase gratuita que estamos realizando. No sé si existen más preguntas. Pablo me está haciendo algunas preguntas por interno. Y Pablo me pregunta acerca de si después de una reposición de otolitos, nosotros vamos a realizar rehabilitación vestibular. Y la verdad que eso va a depender. ¿Depende de qué? Si nosotros tenemos un BPPV puro, ¿cierto? Sin una hipofunción vestibular, no sería necesario realizar rehabilitación vestibular. Sin embargo, si nosotros tenemos un BPPV asociado a una hipofunción vestibular, sí, y yo comienzo trabajando con maniobra de reposicionamiento y posteriormente rehabilitación vestibular. Cristian me está preguntando también acerca de la rehabilitación. Se activó un micrófono, no sé si quieren realizar una pregunta. ¿Pablo? Sí, yo te quería preguntar algo. Paola, cuéntame, te escucho.
Cuando hablamos de los ejercicios para la estabilización de la mirada o los de la habituación con estímulos optoquinéticos, y por ejemplo, la paciente que decías que tenía una neurinitis izquierda, entonces esa orientación de, por ejemplo, el estímulo optoquinético debe estar más enfocado hacia el lado izquierdo, o también cuando trabajamos los de estabilización visual, se debe enfocar más los giros hacia la izquierda, o igual se trabajan los dos lados, sino que quería saber si se enfoca más en el lado de la lesión. Comprendo perfectamente la pregunta. En este caso, independiente de que la lesión sea izquierda, nosotros vamos a promover el desarrollo y el movimiento en ambos lados, debido a que estamos promoviendo la asimetría vestibular. Así que sería bastante beneficioso realizar ejercicios a ambos lados, tanto los ejercicios de estabilización de la mirada, como también los ejercicios optoquinéticos que acabas de mencionar. Bueno, gracias. Jorge, yo tengo una pregunta, Nicolás, por acá. Hola Nicolás, cuéntame. Respecto a los ejercicios que plantea la guía clínica, ¿tú empleas todos los ejercicios en una sola sesión? Y en cuanto a la serie y repeticiones, ¿ahí cómo también vas graduando eso? Bueno, respecto a la primera pregunta, la guía clínica plantea estos 4 grupos de ejercicios. Sin embargo, estos ejercicios prácticamente es imposible poder realizarlos todos durante una sesión debido al tiempo. Por lo general yo distribuyo 2 ejercicios para la sesión donde voy utilizando estos grupos de ejercicios a medida y respondiendo al objetivo que estamos buscando en el paciente. Muchas veces tenemos pacientes que tienen muy alterado el reflejo vestibulocular y no existe una alteración tanto postural, por lo cual vamos a trabajar netamente la educación, vamos a trabajar lo que es el VOR en las primeras sesiones y vamos a seguir progresando, y ya en la segunda, tercera sesión vamos a incluir ejercicios del grupo de mantenimiento del equilibrio, por ejemplo. Pero siempre se va a trabajar priorizando lo que el paciente más necesita. No sé si respondo a tu pregunta, no sé si iba orientado a eso. Y la Sí. otra pregunta, en cuanto a la progresión y las series, nosotros tenemos que siempre buscar la tolerancia del paciente. Hay pacientes que nosotros vamos a utilizar el VOR, vamos a trabajar el paradigma 1, y el paciente a lo mejor va a ser capaz de realizar una serie de 10 repeticiones sin ningún problema. Por lo tanto, nosotros si vemos que no tiene dificultades con las 10, vamos a aumentar a 15, a tolerancia del paciente. Así también hay pacientes que al realizar 5 series ya comienzan con dificultades. Por lo tanto, nosotros vamos a ir adecuando estas series de acuerdo a la tolerancia del paciente. Como dije antes, la idea es que provoque un malestar, pero que este malestar no permanezca durante el tiempo. Y por lo general lo vamos trabajando en series. 3 series de 10, 3 series de 15, dependiendo de lo que nosotros vamos viendo a través de nuestra observación clínica del paciente. No sé si respondo, Nicolás, a tus preguntas y si queda alguna duda respecto a lo Sí, que me acabas de Jorge, preguntar. muchas gracias. Muy buena la presentación. Felicitaciones. Gracias, Nicolás. Jorge, una consulta. Cuando uno está realizando esta rehabilitación vestibular, y lo mismo que preguntaba aquí el compañero, ¿cómo saber cuándo ya no estoy pasando a niveles de sobrecompensación? ¿Tengo que hacer una reevaluación previa o estoy viendo que el paciente está lateralizando para el lado contrario al que de la lesión? ¿Cómo saber más o menos como en la clínica, tu experiencia clínica? Mira, Sobre... dentro de la experiencia clínica y también parte de lo que describe la literatura como recomendación, es poder realizar un tipo de evaluación transterapéutica. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros realizamos una evaluación inicial donde incluimos pruebas de valoración funcional del equilibrio, pruebas de la organización sensorial, como las que mostramos delante,
y estas también las realizamos al final de la terapia. Pero yo realizo aproximadamente a la mitad de la terapia esta evaluación transterapéutica también para ir viendo cómo se está produciendo esta compensación. Entonces, si nosotros utilizamos esta evaluación, vamos a poder ver si nuestro paciente está compensando de forma adecuada, y en caso de observar alguna irregularidad dentro de este proceso de rehabilitación, nosotros podemos corregirlo en la marcha y no tener que esperar hasta el final del programa de rehabilitación para corregir algo. Ya, perfecto, sí, porque como mencionaba un profesional anteriormente, el tema del BEGIP nunca va a estar, o en muy pocas ocasiones, accesible. Por lo tanto, una forma de reevaluar es la que tú mencionas, de hacer una reevaluación y una evaluación final. Así que me parece súper bien. Muchas gracias y excelente presentación. Gracias, Carlos. No sé si existen más preguntas que quisieran realizar. Acá Gabriela me pregunta por interno qué tipo de evaluación utilizo al final. Y bueno, para responder a esa pregunta, creo que acabo de mencionar algo, parte de eso también a Carlos recién, y tiene que ver con estos test que nosotros utilizamos al inicio de la terapia, ya que los tengo por acá. Cuando nosotros hacemos esta valoración funcional, incluimos test de autopercepción de discapacidad, test de equilibrio estático dinámico, test de marcha, test de organización sensorial y valoración emocional. Por lo tanto, esta valoración es muy importante al finalizar la terapia, y a este tipo de evaluación me refiero a cuando hablamos de una evaluación final. Si esto se pudiera complementar, como decía Pablo, con un BEGIP, sería lo ideal, pero lamentablemente no es la experiencia que existe en la mayor parte de los lugares donde se realiza rehabilitación vestibular. Buenas tardes, habla Felipe Roncancio de Colombia. Tengo una pregunta. Digamos, ¿qué recomienda? ¿Cuál es su experiencia en cuanto a la frecuencia de visita al paciente? ¿Lo ve todos los días? ¿Lo ve 1, 2 veces por semana? ¿Qué recomendación da usted en ese aspecto? Mira, según mi experiencia, según también lo que... hay estudios que hablan de 2 a 3 sesiones semanales, es lo adecuado. Nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro, como acabamos de explicar, tiene mecanismos de compensación, que estos van a ser, ¿cierto? Van a depender, se van a generar de forma espontánea. Por lo tanto, dentro de este periodo crítico, que es alrededor de un mes, donde podemos obtener la mayor cantidad de resultados, deberíamos ser capaces de distribuir estas 10 sesiones o 12 sesiones dentro de este periodo crítico. Y para eso yo utilizo 2 o 3 sesiones como máximo por semana. Y como complemento, envía a los pacientes ejercicios para que hagan en casa los días que no asisten con usted al consultorio. Sí, se me olvidó mencionar ese aspecto muy, muy relevante. Así como realizo 2 o 3 sesiones en algunos pacientes, en la parte pública muchas veces no es posible ver a un paciente 2 veces la misma semana, y realizamos una sesión, por ejemplo. Por ende, nosotros entregamos un programa de ejercicios para la casa. Ahora, este programa de ejercicios tiene que ser de acuerdo al nivel del paciente. Si yo estoy comenzando con ejercicio de estabilización de la mirada, yo les voy a pedir que en su casa trabaje estabilización de la mirada, y ojalá ejercicios que vayan manteniendo la misma progresión. Y, muy importante, dentro de este programa que se envía al hogar, entregar las órdenes muy detalladas para que el paciente la pueda realizar, ya que en su casa no va a contar con un terapeuta o con una persona que le esté ayudando. Importante igual, si nuestros pacientes van con sus hijos, van con su familia a la terapia, incluir a los familiares dentro de la terapia para que nos puedan apoyar en la casa con estos ejercicios que Felipe nos estás mencionando.
Muchísimas gracias, un gusto conocerlo, excelente presentación. Gracias, Felipe. Jorge, aquí Carlos, una consulta antes de ya la última. Tú como terapeuta en cuanto a rehabilitación vestibular, fonoaudiólogo y también con esta formación de fisioterapeuta, kinesiólogo, por así decirlo también, en tu experiencia clínica, ¿cómo ha sido tratar a más de un paciente a la vez, como lo hacen muchos kinesiólogos, muchos fisioterapeutas durante sus terapias? En cuanto a rehabilitación vestibular, en tu caso, ¿cómo te ha resultado en los gimnasios? Ya más que un box, en los gimnasios donde se permite tener más de un paciente a la vez. Sí, efectivamente. Actualmente yo trabajo en un gimnasio en conjunto a kinesiólogos y como tú dices, es una práctica bastante común atender pacientes, a dos pacientes a la vez. Dentro de esta práctica se puede realizar, sin embargo hay que tener mucho cuidado, ¿ya? A diferencia de la terapia kinésica o la terapia que realizan los fisioterapeutas, acá nosotros estamos trabajando equilibrio. Estos ejercicios van a promover una desestabilización del equilibrio durante la realización. Por ende, se necesita el acompañamiento permanente. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar con dos pacientes a la vez, lo que se sugiere es asegurarnos de que estos pacientes cumplan con los requisitos de seguridad mínimos para evitar una caída y de esta forma poder trabajar libremente, pero se puede realizar, es una buena opción para trabajar en gimnasio, eh, pero manteniendo los cuidados que te acabo de mencionar. Jorge, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, te escucho. Te escucho. Perfecto. Te quería hacer una consulta respecto a la reeducación del equilibrio. ¿Esta tú la recomiendas solo en caso de que la rehabilitación vestibular clásica no funcione o lo vas complementando? Mira, acá respecto a este tema, cierto que es bastante nuevo, como lo mencionaba, dentro de la práctica clínica nosotros vamos a encontrar pacientes que con la rehabilitación vestibular clásica van a andar bastante bien, ¿ya? Funciona bien, pero hay un grupo de pacientes que tienen estos aspectos más cognitivos, más emocionales, que no funcionan, y en este caso yo recomiendo complementar con este tipo de ejercicios de reeducación del equilibrio. Ahora, creo que también es un desafío para nosotros como terapeutas vestibulares y que conocemos este tipo de entrenamiento, poder generar investigación y poder validar este reentrenamiento del equilibrio para también incluirlo a futuro en una guía de práctica clínica, pero esta rehabilitación de reentrenamiento del equilibrio no la trabajamos aparte de la terapia clásica, sino que la incluimos cuando vemos que no hay una buena respuesta con los pacientes que tú mencionabas. Ok, muchas gracias, Jorge. Acá me pregunta Zaida, ¿qué pasa con los pacientes que viven lejos, que no tienen acceso a rehabilitación vestibular? ¿Y qué pasaría con las maniobras de reposición en ese caso? Me pregunta si es recomendable entrenar a algún familiar y qué consideraciones se debe tener. La verdad que el vértigo posicional paroxístico benigno, si bien es cierto, es una patología bastante común, de un diagnóstico bastante simple, un tratamiento simple, tiene también, y no deja de ser complicado. Por ende, creo que es muy delicado el tratamiento que se tiene que realizar. Quizá para nosotros como especialistas entrenados en reposición de otolitos, nos parece fácil. Sin embargo, no es una práctica que yo aconseje para los pacientes en la casa por el miedo y por el temor también a que se puedan generar otro tipo de patologías, como por ejemplo un vértigo posicional paroxístico benigno multicanal. Son los riesgos que se corren y principalmente yo prefiero no hacerlo, no entrenar a personas que no tienen relación con el área para trabajar este tipo de maniobras.
Y bueno, Carolina también nos entrega su experiencia como kinesióloga, ¿cierto? Y nos dice que se atiende en rehabilitación un paciente por hora y rehabilitación vestibular igual, un paciente por hora por la alta demanda y riesgo de caídas que existe en ello. Así que Carolina está complementando un poco lo que Carlos estaba preguntando, que tiene que ver con esta atención que se da generalmente en los gimnasios. No sé si habrán otros fisioterapeutas que tengan una opinión distinta respecto a este tema que estamos planteando. Bueno, entonces, como ya saben, les dejo mi correo flgo.jorgecolipi@gmail.com y sería muy, muy interesante también tener algún correo de ustedes, poder comentar, poder compartir. Hoy en día, a través de lo que está ocurriendo, debido a la contingencia, se están creando varios grupos de estudio y es bastante bueno que podamos compartir el conocimiento, sobre todo, ¿cierto?, en este tiempo donde nos hemos dado cuenta que nos necesitamos. Y esa es una reflexión que quiero hacer al finalizar. La rehabilitación vestibular no pertenece, o la otoneurología no pertenece a una especialidad, no pertenece solo a kinesiología, no pertenece a fonoaudiología, a tecnología médica, sino que es una especialidad muy amplia, el cual requiere el aporte de un trabajo interdisciplinario de estas diferentes especialidades que acabamos de mencionar. Así que esa es la idea de compartir con diferentes profesionales de diferentes países también para poder tener una idea distinta dependiendo del punto de vista que se esté mirando. Así que por mi parte me despido, agradezco también la conexión, tuvimos una excelente audiencia, 97 personas, y la verdad que ha sido bastante interesante y esperamos poder continuar, ¿cierto?, realizando este tipo de trabajo mediante lo vaya permitiendo el avance y la tecnología. Así que muchas gracias por participar y será hasta una próxima ocasión. No sé si alguien más tiene algo que decir para dar por finalizada la reunión. Muchas gracias por todas las felicitaciones que están enviando y será entonces hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde.